Buenas tardes para todos, no, Daniel, muchísimas gracias a ti. Bueno, entonces, a compartir. Ya le estoy compartiendo. Bueno, entonces, digamos, en el marco del Qiskit de la computación cuántica, pues la idea hoy es mostrarles una implementación más bien sencilla, no va a ser tan compleja, sobre algunas ventajas que se tienen al utilizar redes neuronales cuánticas sobre redes neuronales clásicas. Pues también hay sus desventajas, ¿cierto? Pero las iremos explorando. Entonces, la charla se titula Redes neuronales informadas por la física, implementación clásica y cuántica. Eh, y bueno, empecemos. Inicialmente, les voy a dar como la motivación por la cual, pues quizá entrarme como en este mundo de intentar entender estos modelos, tanto clásicos como cuánticos, unos conceptos rápidos y básicos sobre redes neuronales, computación cuántica, unas implementaciones que se hicieron, unos resultados de esas implementaciones, unas conclusiones frente a esos resultados, el trabajo futuro que puede llegar a haber, un futuro inmediato, por decirlo así, y referencias de la información. Entonces empecemos con la motivación. Entonces digamos que en el mundo actual, o bueno, en el mundo en general, las ecuaciones diferenciales rigen los sistemas o los problemas. Y encontrar una manera de solucionarlas es, digamos, algo importante, ¿cierto? Y no solo solucionarlas, sino solucionarlas bien. Es decir, que encontremos una solución aproximada. En este slide les muestro, digamos, una ecuación diferencial sencilla, que es la ecuación de un oscilador armónico amortiguado, ¿cierto? Que es básicamente, por ejemplo, un sistema masa-resorte en un medio con fricción, con algunas condiciones iniciales. Este sistema, bajo la teoría normal de ecuaciones diferenciales, tiene una solución analítica dada por una función oscilante en este tipo de coseno, o puede ser un seno, dependiendo de cómo la quiera trabajar, y una función exponencial decayente que lo que hace es como disminuirme o irme, sí, disminuyendo la amplitud de esa solución, ¿cierto? Este sistema, yo les di el ejemplo del oscilador amortiguado como un masa resorte, pero por ejemplo, un circuito de los normalitos que conocemos, RLC, también puede ser simulado bajo ciertas condiciones como un sistema de oscilación armónica, ¿cierto? Entonces, en general, tenemos, digamos, una solución analítica acá. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa en los problemas en los cuales la solución analítica no se puede llegar a encontrar o no la tiene, ¿cierto? O incluso es que la tiene, pero es muy compleja de encontrar. Entonces podemos utilizar métodos numéricos. Bajo estos métodos numéricos, digamos que ya hay unos muy tradicionales y son, por ejemplo, el de diferencias finitas, elementos finitos, que digamos ya están estudiados desde hace mucho tiempo, tienen técnicas que los hacen muy sofisticados y precisos. Entonces, básicamente, uno ya si tiene una ecuación diferencial con unas condiciones iniciales, hay como, podemos decirlo así, si tú quieres tener una cajita negra que te va a solucionar metiéndole los datos de manera adecuada, esa ecuación y te va a arrojar una salida, ¿cierto? Entonces, en ese explorar esas cajitas negras y con este auge de, bueno, las redes neuronales, los modelos estadísticos, nacen entonces las redes neuronales informadas por la física y es, bueno, ¿cómo puedo utilizar esta ecuación diferencial, o más bien cómo puedo solucionar esta ecuación diferencial y encontrar una solución numérica a partir de conocer la ecuación diferencial y tal vez tener algunos puntos que debe satisfacer, ¿cierto? Entonces aquí les voy a mostrar un poco el foco o una de las motivaciones más grandes y es redes neuronales híbridas informadas por la física. Entonces básicamente una red neuronal informada por la física, nos demos el adjetivo híbridas un momentico de lado, es básicamente una ecuación, una red neuronal en la cual yo lo que quiero es encontrar la solución a esa ecuación diferencial, ¿cierto? Para ello, lo que hago es, más adelante les explicaré un poco, es meter en la función de pérdida esa dinámica o más bien ese comportamiento regido por la ecuación diferencial, ¿cierto? Cuando yo hago eso en la ecuación diferencial, yo logro
captar esa información y logro entrenar esa red de tal manera que la solución es una solución numérica a mi ecuación diferencial. Ahora, eso tiene inconvenientes, ¿cierto? Y digamos, es el método de redes neuronales formadas por la física. La idea no es que reemplace, por ejemplo, el método de elementos finitos eh, o el de diferencias finitas, que son muy estudiados y que son muy buenos, sino que la idea es como explorar otro tipo de métodos para solucionar estas ecuaciones. Le puse esta imagen porque esta, digamos, es la motivación final y es, yo quiero tener una red neuronal informada por la física que tenga tanto una parte clásica, ¿cierto? Que son las redes neuronales que conocemos, y una parte cuántica que me permita aprovechar esas ventajas que me da la computación cuántica, ¿cierto? ¿Y eso para qué? Pues para obtener, no sé, entrenamientos en menores pasos, en menor tiempo, utilizar computadores cuánticos. Entonces, digamos que hay muchas cosas que se desprenden de acá. Digamos que esta es la motivación, entonces, solucionar ecuaciones diferenciales a partir de una red neuronal, ¿cierto? Y posteriormente a eso, además de tener una red neuronal, que sea una red neuronal híbrida, tanto clásica como cuántica. Entonces ahí está como la motivación. Unos primeros conceptos o unos conceptos básicos es, por ejemplo, qué es una red neuronal. Entonces básicamente pensemos en la red neuronal, miremosla como un símil o como lo que se intentó en sus inicios a las neuronas en el cerebro, cómo funcionan, ¿cierto? Entonces yo tengo una neurona, vamos a llamarla esta, donde está este sigma, y tengo varias entradas ¿de qué? De información, ¿cierto? Aquí son mis inputs. Esa neurona va a hacer algo con esas entradas, ¿cierto? En este caso, eso que lo que él hace es, está pesado o más bien le asocia un peso a cada una de ellas, luego la suma, es como una suma ponderada, y luego lo que hace es decirme, bajo una función de activación, si mi neurona se activó o no. Esta función de activación es diversa. Dependiendo del problema, yo puedo utilizar una sigmoide o puedo utilizar una ReLU, depende mucho de lo que quiera obtener. Y al final yo obtengo si esa neurona se activa o no, ¿cierto? Este es el caso para una neurona o perceptrón, como se llamó en sus inicios, y pues incluso todavía se usa ese nombre. Pero tal vez este no, digamos, no puede alcanzar todas las soluciones que yo quiero encontrar frente a los problemas que tengo. Entonces, bueno, pensemos entonces ahora en no tener una neurona que tiene varias entradas y una salida, sino tener una red de varias neuronas donde cada neurona es un nodo y yo lo que hago es conectar esos nodos, ¿cierto? Entonces lo vuelve más robusto y lo vuelve un poco más complejo, eso sí, pero lo vuelve, digamos, un poco más escalable y me permite encontrar muchas mejores soluciones, ¿cierto? Y es lo que es acá. Entonces ya puedo tener neuronas de entrada, ¿cierto? Bueno, tengo inputs, ¿cierto? Tengo unas neuronas que las reciben. Luego tengo unas capas ocultas, que son las que están entre esa capa inicial y una capa de salida, que es como el resultado de mi entrenamiento. Importante acá, y es que, digamos, yo inicializo estos parámetros, o en general los inicializo, puede ser de manera aleatoria, pero yo después le tengo que decir a la red, yo a qué quiero que converja, ¿cierto? Ese yo a qué quiero que converja, se lo impongo, por decirlo así, con la función de pérdida. La función de pérdida lo que me dice es qué tanto me alejo con mi hipótesis respecto a lo que quiero llegar, ¿cierto? Entonces ahí vemos que en esa función de pérdida y conociendo un poco lo que quiero hacer con una red neuronal informada por la física, es que doy la oportunidad de cargar la información de esa ecuación diferencial a esa función de pérdida. Tengo eso, yo voy a encontrar soluciones que sean aproximadas. ¿Qué va a pasar ahí? Hay un inconveniente y es que, digamos, el algoritmo que se usa para optimizar o para encontrar, para minimizar esa función de costo, implica calcular derivadas. Entonces implica calcular derivadas y yo meter una ecuación diferencial hace que se compliquen un poco las cosas, ¿cierto? Pero ya digamos que hay muchas herramientas como la derivación numérica y pues muchas librerías de diferentes lenguajes que me permiten hacer esa propagación hacia atrás para encontrar todos esos valores de derivadas y poder optimizar de manera correcta la función de pérdida o costo, se encuentran los dos nombres. Aquí les pongo el error cuadrático medio, el típico, pero digamos hay una variedad
de funciones de pérdida, dependiendo también del problema que vamos a solucionar. No es el mismo problema si yo quiero solucionar un problema de clasificación a un problema de clusterización, ¿cierto? Son cosas diferentes, entonces cambian esas funciones. Listo. Esto en cuanto a las redes neuronales. Entonces ahora, también en los conceptos que voy a utilizar, tenemos entonces la computación cuántica. Entonces aquí lo que quiero dejar es, bueno, yo tengo unas cosas que llaman qubits, ¿cierto? Que son como esos estados, o van a ser nuestros caballitos de batalla en toda esa computación. Y lo que yo quiero hacer con esos qubits es poder transformarlos, ¿cierto? Transformarlos ¿cómo? Aquí digamos que hay una gráfica que es muy interesante frente a que yo tengo, bueno, como en los bits, yo tengo un uno y un cero, en los qubits yo también tengo un uno y un cero, pero yo tengo una, digamos, una amplia variedad o una infinita variedad de estados intermedios o de estados que puedo obtener haciendo rotar un vector que está sobre una esfera que aquí les pongo el nombre esfera de Bloch, y lo que hago básicamente es rotar ese vector sobre esa esfera, dependiendo de en qué parte esté, yo tengo un vector diferente o un qubit diferente. Y pues aquí vemos digamos, la descripción en cuanto a dos ángulos, el ángulo teta y el ángulo phi, pues que como en qué qubit estoy parado. La pregunta aquí es, bueno, listo, ya conozco esto. Digamos, una de las cosas que ha intentado hacer la humanidad en los últimos años es, bueno, ya tengo la teoría de la mecánica cuántica, pero ahora necesito el sistema físico, ¿cierto? Entonces ahí están diferentes sistemas que basados en fotones, en átomos neutros, en puntos cuánticos o diversos, hay muchos otros, que lo que quieren es buscar como, bueno, yo quiero hacer esa computación. Ahí se enfrentan con varios retos, como por ejemplo la coherencia, cómo volver los sistemas con una alta cantidad de qubits que permitan solventar o solucionar los problemas que se requieren actualmente. Es un problema que vamos a estar actualmente digamos, en el diario vivir y cada día salen noticias nuevas, un nuevo sistema o se construyó un computador con muchos más qubits. Listo, pero entonces, aquí vamos que es un cálculo un poco teórico, entonces, ¿cómo queremos utilizar estos qubits? Entonces, lo vamos a utilizar con circuitos cuánticos variacionales, ¿cierto? Son circuitos cuánticos en el sentido de que, claro, yo estoy trabajando con qubits y estoy transformando esos qubits a partir de unas cosas que se llaman compuertas cuánticas, ¿cierto? Esas compuertas cuánticas lo que van a hacer, o en este ejemplo particular, lo que van a hacer son dos cosas. Rotarme el vector sobre esa esfera de Bloch o generar un entrelazamiento entre los diferentes qubits que haya en el sistema, en el circuito. Entonces, todas estas compuertas que son RX y RY, e incluso hay una RZ, son compuertas que me rotan el sistema. Y estas compuertas que están acá, que llaman las C-node o controller node, me generan entrelazamientos entre ellos, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué quiero hacer acá? Utilizar las dos propiedades de la mecánica cuántica, como lo son la superposición y el entrelazamiento, para intentar optimizar esos cálculos que clásicamente tal vez demoran más, o para ver cómo puedo hacerlos de manera cuántica, ¿cierto? Entonces, importante acá es que vamos a utilizar redes neuronales. Digamos que el símil en lo cuántico de las redes neuronales serían estos circuitos cuánticos variacionales, porque estos ángulos de rotación funcionan como esos parámetros o esos pesos que les decía al comienzo, que ponderan cada una de las, digamos, de las salidas. Entonces yo quiero utilizar eso y optimizar frente a esos parámetros. Entonces ya entendiendo esto un poco, miremos qué implementaciones se hicieron y cómo se hicieron. Entonces, no solucioné, o digamos que el propósito aquí no era, digamos, llegar con una ecuación súper, digamos, compleja, sino era mirar cómo para un sistema que yo conozco muy bien cómo es su solución, cómo se comportan, y solucionarlo de manera cuántica y clásica. Entonces, vamos a tener la ecuación uno que es la del oscilador amortiguado que les mostré ahorita, con las iniciales, tomando una frecuencia del sistema de 20 Hz, esa es la frecuencia natural del sistema, y una frecuencia de amortiguación de 2 Hz. ¿Cierto? Esta es la gráfica, entonces es una función oscilante, pero que su frecuencia, que su amplitud va decayendo, como esa exponencial que les mostraba al inicio, debido a que es amortiguado, ¿cierto? De ahí se extraen 8, sí son 8, son 10.
10 puntos, ¿cierto? 10 puntos como si fueran puntos de entrenamiento. Entonces, digamos, lo que se va a hacer es tener la solución analítica, vamos a tener unos puntos que sé que son solución a esa ecuación, que son soluciones de la solución analítica, valga la redundancia, y yo quiero ver qué pasa si yo uso esos puntos para entrenar una red neuronal, ¿cierto? Entonces, ¿qué condiciones de simulación vamos a usar? Entonces, vamos primero, quiero validar dos cosas. Se quiere validar primero cómo funciona una red neuronal solita con esos puntos, cómo funciona una red neuronal informada por la física con esos puntos, y a su vez, cómo funciona si yo hago esa implementación clásicamente y cuánticamente, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar tanto para lo clásico, para lo cuántico, vamos a utilizar esos puntos que les mostré arriba. Para la red neuronal solita, normal, clásica, vamos a utilizar simplemente el error cuadrático medio. Y para la red neuronal informada por la física, vamos a utilizar ese error cuadrático medio que está acá, pero además le vamos a asociar el error asociado a la ecuación diferencial. Si vemos acá, esto es la ecuación diferencial del oscilador armónico cuántico, disculpe, no es cuántico, del oscilador armónico para cada uno de los puntos eh, en mi muestra, ¿cierto? Y aquí hay un parámetro K que es como un peso que yo le asocio a esa pérdida. Entonces, considerando que voy a hacer estos dos, tanto para lo clásico como para lo cuántico, entonces puedo encontrar varias cosas. Entonces, lo primero, centrar una red neuronal, esta es la clásica, de 3 capas ocultas y 32 neuronas por capa, basada en dos. Dos, pues un artículo o una tesis más bien de doctorado de Ben Mosley, que lo que él hizo fue básicamente en su doctorado solucionar ecuaciones a partir de redes neuronales formadas por la física, ¿cierto? Entonces este ejemplo se trae desde ahí y lo que se hace es comparar qué pasa, yo tengo una red neuronal clásica, la normalita, vemos que después de 2000 iteraciones me describe muy bien los puntos de, de entrenamiento, ¿cierto? Pero cuando yo ya quiero que resuelva puntos que no están en el entrenamiento, esa propiedad oscilante que yo veía antes, ella no la conserva. Ella dice, bueno, aquí ya me acoplé, la función de pérdida aquí está muy bien minimizada, con incluso un orden de 10 a la menos 5, pero yo veo que aquí no me resuelve muy bien. Entonces ahora pensemos, listo, vámonos al lado de la ecuación de la red neuronal informada por la física. Aquí yo ya tengo información no solo de los puntos que tomé como muestreo, sino que además tengo información de esa red neuronal que rige la dinámica de mi problema. Entonces veo que aunque aumentan la cantidad de iteraciones, digamos, hay un costo que hay que pagar y tengo que iterar más, logro describir logro describir la función incluso en puntos que no conozco y la logro escribir muy bien. ¿Cierto? Y es entendible, claro, yo le estoy metiendo completamente la información de cómo debe comportarse cuando yo no veo esos puntos. En su momento, lo ideal de esto es que funcione incluso con una condición inicial, ¿cierto? Porque a la final, cuando yo voy a solucionar una ecuación diferencial, yo tengo la ecuación diferencial, una condición inicial en posición y velocidad, en este caso, y con eso yo encuentro la solución analítica. Entonces, la idea es que funcione así. En este momento, digamos, lo traje con punticos como entrenamiento para que veamos cómo se comportaría también la clásica sin entrenamiento con ecuación diferencial. Listo. Ahora, si tenemos, vámonos ahora a la red neuronal cuántica, ¿cierto? Circuito cuántico variacional. Entonces, como les comentaba, los parámetros que yo optimice acá son parámetros de las compuertas de rotación, ¿cierto? Son esos teta que me permiten mover el qubit en el espacio de la esfera de Bloch. Entonces, nuevamente, vemos que para la red neuronal cuántica solita, es únicamente con el error cuadrático medio su función de pérdida, obtengo muy buena descripción de estos puntos, ¿cierto? Pero yo encuentro que después de eso no hay como un seguimiento a mi red. Está un seguimiento a mi función analítica. ¿Qué vemos de diferente acá? Si bien en el anterior punto, en la clásica, vemos como si fuese una exponencial decayente, aquí vemos como esas oscilaciones características de esas funciones que se van creando internamente por las rotaciones que se van
asociando a los qubits, ¿cierto? Esto, digamos, más adelante uno puede llegar a ver que esto puede incluso generar más expresividad, digamos, pero no es el punto de analizar acá. Y si ahora nos vamos a la red neuronal informada por la física de manera cuántica, entonces, ¿qué voy a obtener? Lo mismo que arriba. Voy a obtener una mejor aproximación a esos puntos que ya no están dentro de mi set de entrenamiento, a mis muestras. Entonces, claro, estoy obteniendo esta descripción, se está describiendo mejor estos puntos que con la red cuántica sin la información de la ecuación diferencial. ¿Qué vemos de diferente? ¿Cierto? La cantidad la cantidad de iteraciones es significativamente más baja, ¿cierto? Digamos que no es una comparación que se puede hacer tan trivialmente, porque son primero arquitecturas diferentes que comparar arquitecturas clásicas y cuánticas es complejo, y el método de optimización cambia un poco. Pero entonces yo sí veo que al menos en cantidad de pasos yo puedo llegar a obtener en mucha menor cantidad de pasos una buena solución para mi ecuación diferencial utilizando qubits, ¿cierto? El método de optimización que se usó para la clásica fue un método Adam, es un método estocástico de descenso. Y el de acá fue un método de quasi-Newton, ¿cierto? Que lo que hace es básicamente aproximar numéricamente el gradiente el gradiente de la función de pérdida, ¿cierto? Listo. Vemos entonces que si hay una reducción en la cantidad de iteraciones, entonces comprobamos dos cosas. Primero, meterle información de la ecuación diferencial a la función de pérdida efectivamente hace que converja mejor y era lo que esperábamos, digamos, no hay como algo nuevo. Pero también encontramos que la red neuronal cuántica, digamos que converge más rápido en cuanto a cantidad de iteraciones respecto a la clásica, ¿cierto? Ahora, no todos son ventajas. Por ejemplo, primero, construir un computador cuántico y mantenerlo es mucho más difícil que uno clásico. Entonces, hay cuestiones ahí importantes. Algo es que las redes neuronales cuánticas o el circuito cuántico que utilicé es un circuito, digamos, más bien sencillo, muy parecido al de acá, a este, y él es muy sensible a que yo le quito, le ponga una compuerta, ¿cierto? Entonces yo le quito, le pongo una compuerta, él puede simplemente no converger, ¿cierto? Entonces hay que tener como esos detalles o esos cuidados que no, digamos que con las redes clásicas son un poco más robustas. Ahora, claro, si yo uso un sistema un poco más robusto que me haga un mapa de características mejor o un circuito cuántico de que es un poco más elaborado, podría eliminar eso, ¿cierto? Pero el propósito era más bien como utilizar algo sencillo y que me permitiera encontrar la solución. Listo. Entonces, frente a esto, tenemos algunas conclusiones. Aunque se deben utilizar mayor cantidad de pasos, utilizar redes neuronales informadas por la física logra hacer converger a la solución analítica del problema, ¿cierto? Eso lo vimos tanto para la clásica como para lo cuántico. Lo que les comentaba al comienzo, en la computación cuántica se usa la superposición y el entrelazamiento para obtener eficiencias en tiempos de ejecución. Aquí digamos que ese tiempo de ejecución, digamos, no se analizó tanto, pero porque realmente lo que estamos haciendo es simular el circuito cuántico, ¿cierto? Si tuviéramos un computador cuántico, sería muy rápido. Y la convergencia del oscilador armónico amortiguado es susceptible a pequeños cambios en la estructura de los circuitos cuánticos variacionales, lo que les comentaba. Si yo agrego o quito una compuerta, él es muy sensible a eso y lo que les decía, puedes llegar a no converger mi solución, nunca encontrarla, quedarse él intentando optimizar independientemente de cuánto le ponga yo de paso para su optimización y no lo va a lograr. Frente a eso, entonces, digamos que aquí lo que les mostré fue algo básico, únicamente una comparación con un sistema muy sencillo, pero digamos, la motivación inicial es hacer una implementación híbrida, es decir, que yo combine tanto lo clásico como lo cuántico y ver eso cómo se conversa y cómo eso logra mejorar esa implementación híbrida es un trabajo futuro. Una optimización de arquitectura de red. Digamos que acá, tanto la clásica como la cuántica, simplemente escogimos como una cantidad de neuronas, una cantidad de compuertas, cierta cantidad de parámetros, y fuimos ensayando y nos funcionó, ¿cierto? Pero digamos que hay que establecer una metodología que nos permita decir, ah, bueno, si yo tengo una ecuación diferencial
qué arquitectura podría ser la mejor para solucionarla, ¿cierto? Tal vez la que yo utilicé me sirvió y convergió la solución, pero ¿qué tal si utilizo otra? ¿Cierto? Formulación débil de las redes neuronales informadas por la física. Entonces, en este caso, no lo dije al comienzo, pero la formulación que utilizamos es una formulación fuerte. Yo directamente evalúo la ecuación diferencial, ¿cierto? Si mi solución hipótesis se aleja de eso, de una vez eso, digamos, no va a ser un punto apto para mi solución o va a empezar a disminuirlo. Pero hay una solución incluso más, que es un poco más compleja matemáticamente, y es utilizar la formulación débil, que es variacional. En la formulación variacional, lo que yo hago es irme para utilizar un poco lo que se usa en elementos finitos, y es utilizar el espacio dual de mi función y hacer una integral sobre todo ese espacio, ¿cierto? Esto matemáticamente incluso es más robusto y da resultados más precisos y digamos que demostrables, en el sentido de que esta red que utilicé, o bueno, esta metodología que utilicé, no garantiza que aunque tú disminuyas la función de pérdida, estás disminuyendo el error asociado a la función que estás encontrando, o sea, la función solución de esa ecuación diferencial. Entonces, la formulación débil sí me permite hacer eso. Entonces, digamos, el siguiente paso, yo estoy viendo que para el primer oscilador, que es un problema sencillo, fácil, puedo hacer eso. Ahora, si implementamos una formulación débil variacional, ¿qué pasa? Y si vemos, en este caso particular, el oscilador armónico, yo lo puedo también ver como una serie de tiempos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa si yo cambio esa red neuronal por una red neuronal recurrente, ¿cierto? En la cual yo ya sí tengo una información o preservo esa información o memoria de cómo se comportaba mi, mis puntos anteriormente, ¿cierto? ¿Cuál era esa dinámica? Entonces, claro, si yo tengo, tal vez no los puntos, pero tengo la ecuación diferencial, yo cómo puedo asociar esa ecuación diferencial a, a esa arquitectura o a ese entrenamiento que debe tener la red neuronal recurrente. ¿Cierto? Estos son retos, cada uno que hay que entrar a evaluar, ¿cierto? A mirar bien. La implementación híbrida tiene algo delicado y es la optimización conjunta, tanto de la red clásica como la cuántica, ¿cierto? Como es esa transformación ahí. Aunque la optimización aquí, digamos que el modelo cuántico es semiclásico, en el sentido de que aunque digamos, la propagación hacia adelante es cuántica, cuando yo hago la propagación hacia atrás, yo optimizo a partir de un método clásico, ¿cierto? Como los que conocemos que les comenté ahorita, el Adam o el método de Newton o el quasi-Newton. La optimización de la arquitectura de red, creo que todos sabemos que eso es un problema que siempre hemos tenido. Hay teoremas que me garantizan la existencia de redes neuronales, pero no me dicen cómo debe ser esa red. La formulación débil, pues por el bagaje matemático que implica, ¿cierto? Y por tal vez encontrar maneras de solucionar esas integrales y también de que pues como que la red la palabra, no se aprenda las soluciones. Y pues estudiar redes neuronales recurrentes y cómo es su dinámica. Listo, aquí hay algunas referencias, todos son asociados a redes neuronales informadas con la física, redes neuronales cuánticas. Este GitHub de Benjamin Mosley es muy interesante porque además de tener oscilador armónico, tiene sistemas otros sistemas físicos que también encuentran solución con ecuaciones diferenciales. Esto, digamos que, aunque son redes neuronales formadas por la física, el física se debe a que, en principio, todo debe seguir una ley, en principio. Entonces, tú puedes encontrar unas reacciones químicas que deben seguir una ley asociada no sé, a una concentración dada por un flujo de salida y un flujo de entrada, ¿cierto? Entonces, todo eso es susceptible a ser medido por por una red neuronal informada por la física, ¿cierto? Ser solucionado. Y de hecho, digamos que la imagen del inicio es un sistema muy complejo que si alguna vez ha trabajado con fluidos, ¿cierto? Con dinámica de fluidos, sabrá que esas soluciones son interesantes debido también a que las ecuaciones que sigue son las ecuaciones de Navier-Stokes. Y bajo ciertas condiciones tú puedes reducirlas y encontrar soluciones analíticas.
pero no es en general, eso depende de la geometría, depende de las condiciones, de los tipos de fluidos. Entonces, digamos que este es un campo que, lo que les decía, no es que venga a competir con los métodos que ya existen, sino que viene como a decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer con redes neuronales para poder encontrar esas soluciones numéricas? Bueno, por mi, acá muchas gracias, quedo abierto a preguntas. Brian, muchas gracias por tu presentación.